En la narrativa del Antiguo Testamento, nos sumergimos en una historia profundamente perturbadora que se encuentra en los capítulos 19 a 21 del Libro de Jueces. Antes de adentrarnos, es crucial enfatizar la intensidad de este relato, considerado inapropiado para un público más joven o sensible, ya que puede evocar recuerdos dolorosos del pasado. En el capítulo 19 ingresamos a un período caótico en Israel, donde un levita reside en las remotas montañas de Efraín. Este hombre adquiere una mujer de Belén de Judá para ser su concubina, ubicada en el sur, estableciendo un marcado contraste geográfico. La trama se desarrolla a partir del momento en que la mujer se marcha a la casa de su padre en Belén, permaneciendo allí durante algunos meses, desafiando la fidelidad conyugal. El levita, buscando la reconciliación, emprende un viaje de norte a sur del país para recuperar a su esposa. Su trayecto lo lleva a la casa de su padre en Belén, donde intenta restablecer la relación. Sin embargo, la traición previa es un obstáculo que debe superar. La historia se desenvuelve con el intento del levita de restablecer la unión con su esposa, delineando un conflicto emocional y moral profundamente intrincado. Esta angustiante saga, con sus complejidades y giros, no solo resalta cuestiones individuales de fidelidad y reconciliación, sino que también arroja luz sobre las dinámicas sociales y morales de un tiempo tumultuoso en Israel, revelando capas profundas sobre las complejidades de las relaciones humanas y las implicaciones de las elecciones individuales. En la continuación de esta historia angustiante, la hospitalidad emerge como un tema central. El padre de la mujer muestra una notable generosidad al insistir en que el levita se quede por más noches. El diálogo entre ellos revela una repetición de solicitudes de partida por parte del levita, contrastadas con la insistencia del padre para que permanezca. Este escenario persiste durante varios días, hasta que finalmente el levita decide continuar, mostrando gratitud por la hospitalidad recibida. El viaje de regreso a casa, desde el sur en Belén hasta el norte en Efraín, desencadena la tragedia inminente. Mientras se acercan a Jebús, la sugerencia de pernoctar en la ciudad es descartada por el levita, motivado por la preferencia de territorios israelitas como Gibeá o Ramá. Sin embargo, al llegar a Gibeá, se enfrentan a una realidad sombría, la negativa generalizada a ofrecerles refugio. Esta falta de acogida contrasta con la importancia histórica de la hospitalidad en la cultura israelita. Solo al anochecer surge un anciano en la plaza, ofreciéndoles hospitalidad en su casa. El levita, con respeto, expresa su necesidad de solo un lugar para descansar, enfatizando que tienen suministros suficientes para su estadía. La escena resalta no solo el rechazo generalizado a la hospitalidad, sino también la disposición del anciano para ofrecer un refugio, subrayando las tensiones sociales y la falta de solidaridad evidente en esa sociedad fragmentada. Posteriormente, el anciano ofrece hospitalidad al levita, a su siervo y a la concubina en su casa en Gibeá. Sin embargo, la atmósfera de tranquilidad se ve abruptamente interrumpida cuando hombres malintencionados de la ciudad rodean la casa, exigiendo que entreguen al levita para satisfacer sus deseos sexuales. La trama se vuelve intensa con la revelación de la presencia de hombres perversos, residentes en Gibeá, que buscan al levita como objetivo de sus intentos lascivos. El dueño de la casa, en un acto desesperado para proteger a su huésped, hace una propuesta impactante a los agresores. Ruega que dejen al levita y, en cambio, ofrece a su hija virgen y a la concubina del hombre, con la esperanza de salvar a su huésped de un destino nefasto. Esta dramática vuelta de tuerca expone no solo la depravación de los agresores, sino también el intento desesperado del anciano por desviar el inminente ataque. La narrativa alcanza un punto álgido de horror cuando,
Ignorando los llamados desesperados del dueño de la casa, los agresores toman a la concubina y la someten brutalmente durante toda la noche. Las palabras relatan la crueldad desmedida. Es abusada repetidamente hasta el amanecer, cuando finalmente la dejan ir. Este segmento de la historia, con su contenido perturbador, destaca un acto de horror innombrable, revelando la crueldad humana y la ausencia de piedad o compasión hacia una mujer indefensa. Es un punto crucial que puede provocar incomodidad y perturbación, especialmente para un público más sensible, generando una reflexión sobre la crueldad y el sufrimiento infligido injustamente a otro ser humano. La joven mujer es sometida a una noche entera de brutal abuso, siendo liberada solo al amanecer. Exhausta y herida, regresa casi sin fuerzas, arrastrándose hacia la casa donde se hospedaba su señor. La escena es devastadora. Se desploma en la entrada, debilitada y maltratada tras los terribles eventos de la noche anterior. Al amanecer, su señor se prepara para continuar el viaje y se enfrenta a la trágica visión de la mujer caída en la puerta. Intenta alentarla a levantarse, pero no obtiene respuesta. Ella sucumbe a los traumas y abusos infligidos. Su condición ahora es fatal. Con pesar, su señor la coloca sobre su burro y parte hacia casa. El desenlace de esta tragedia toma proporciones aún más impactantes. Al llegar a casa, el hombre lleva a cabo un acto macabro y devastador. Abrumado por la angustia y la indignación ante la atrocidad cometida, toma un cuchillo y divide el cuerpo de su concubina en 12 partes, miembro por miembro. Luego, envía estos segmentos por todo el territorio de Israel, acompañados por cartas descriptivas, revelando la brutalidad infligida a su concubina. Este desenlace perturbador y terrible revela no solo la crueldad innombrable de los agresores, sino también la respuesta desesperada y sorprendente del hombre ante la injusticia y la tragedia que ha caído sobre su concubina. Es un punto crucial y doloroso que plantea profundas preguntas sobre la crueldad humana, la búsqueda de justicia y las consecuencias devastadoras del mal infligido por aquellos más cercanos. Esta historia resonó profundamente en las tribus de Israel, incluida la tribu de Benjamín. Cuando otras tribus presenciaron y leyeron sobre el terrible destino de la mujer, expresaron un shock sin precedentes en su historia. Sin embargo, la trama continúa en el capítulo 21. Pero es aquí donde comenzamos nuestro análisis de las lecciones que esta historia puede ofrecernos. La primera lección es clara. En ausencia de responsabilidad, hay una innegable tendencia a desviarnos. En el capítulo 19 de Jueces, versículo 1, se destaca nuevamente el tiempo en el que no había rey en Israel. Este escenario refleja una falta de rendición de cuentas y un entorno donde no existe el temor a explicarse o ser responsable de nuestras decisiones. En estos momentos hay una mayor propensión a tomar decisiones cuestionables, ya que se cree que se puede actuar sin rendir cuentas a nadie. En esa época, Israel carecía de una autoridad central, lo que resultaba en el irrespeto a la ley, y como consecuencia se tomaron acciones inimaginables. La segunda lección aborda el trato del ser humano como portador de la imagen de Dios. En este relato, el hombre ofrece a su hija y a la concubina en un intento desesperado por proteger al huésped. Sin embargo, esta actitud revela una mentalidad preocupante. La vida y la dignidad de estas mujeres parecían valer menos que la propia seguridad. Esta mentalidad refleja la necesidad crucial de valorar a cada ser humano como portador de dignidad y valor intrínsecos, independientemente de las circunstancias o situaciones desafiantes. Es vital asegurarse de tratar a todos los individuos con respeto, reconociendo el valor inherente a cada ser humano. Evitar contenidos inapropiados y comportamientos que desvaloricen la humanidad es fundamental para fomentar una cultura de respeto y dignidad. Esta historia, a pesar de ser sombría,
ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto por la humanidad en todas las interacciones y decisiones. Es crucial ser consciente de evitar comportamientos inadecuados, especialmente al ver contenido en línea que sabemos que no deberíamos ver. Es crucial considerar a cada persona, especialmente a las mujeres, reconociéndolas como portadoras de la imagen de Dios, como alguien que podría ser tu propia hija. Reflexionar sobre si te gustaría que alguien tratara a tu hija de la misma manera en que ves a las mujeres representadas en esas pantallas puede ser un punto crucial de reflexión. La tercera observación que destaco en este video es la creciente distancia de Dios. La historia en el libro de Jueces revela una nación que se aleja gradualmente del camino de Dios. Los capítulos 19 a 21 muestran el clímax de este alejamiento, demostrando cuánto se desvió la nación en su conjunto. Esta trayectoria sirve como una advertencia para todos nosotros, indicando que, si no mantenemos una conexión íntima con Dios, corremos el riesgo de alejarnos y terminar haciendo cosas que jamás imaginaríamos. Al observar el panorama en Israel, vemos un reflejo de cómo, al distanciarnos de Dios, nos volvemos más propensos a cometer actos que antes consideraríamos imposibles. Temas como el divorcio, la infidelidad, despidos por comportamientos en línea e incluso el involucramiento con sustancias ilícitas se vuelven posibles cuando nos alejamos de la guía divina. Desafortunadamente, la historia no termina en el capítulo 19. La situación empeora, exponiendo las consecuencias desastrosas de un alejamiento continuo de Dios. En los capítulos 20 y 21 se desarrolla una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, motivada por el atroz acto pecaminoso cometido por miembros de la tribu de Benjamín contra un israelita. Recomiendo la lectura detallada de estos capítulos, pero para resumir, una batalla de proporciones masivas resulta en la pérdida de miles de vidas de ambos lados. El trágico desenlace de esta guerra deja solo a 600 hombres benjamitas con vida. En los últimos capítulos, las otras 11 tribus comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín, temiendo su extinción, dado que no hay mujeres benjamitas disponibles para matrimonio y continuar con la descendencia. Así surge un nuevo problema, la posible extinción de una de las tribus de Israel. Esta situación conduce a la cuarta lección. Cada decisión equivocada acarrea consecuencias incontrolables. Aunque las acciones de los benjamitas fueron erróneas, la elección de las otras tribus de iniciar una guerra y, como resultado, diezmar a gran parte de los benjamitas también tuvo serias consecuencias. Ahora ambas partes deben lidiar con las repercusiones de sus decisiones. Es fundamental comprender que podemos elegir nuestras acciones, pero no podemos elegir las consecuencias que surgen. Cada decisión tomada conlleva ramificaciones, y el problema radica en que no tenemos control sobre esas consecuencias. Esto se evidencia cuando los israelitas exterminan hombres de un clan llamado Jabes Gileade, dejando a 400 mujeres en una situación vulnerable y desafiante. En los capítulos 20 y 21 estalla un conflicto interno entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, desencadenado por el terrible acto pecaminoso cometido por miembros de esa tribu contra un israelita. Recomiendo adentrarse en detalle en estos capítulos, pero para resumir, una batalla de enormes proporciones resulta en la pérdida de miles de vidas en ambos bandos. El trágico desenlace de esta guerra deja solo 600 hombres benjamitas sobrevivientes. Al final, las otras 11 tribus comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín, temiendo su extinción, ya que no hay mujeres benjamitas disponibles para el matrimonio y la continuidad de la descendencia. Así surge la alarmante perspectiva de la posible extinción de una de las tribus de Israel. Esto nos lleva a la cuarta lección. Cada elección errónea acarrea consecuencias incontrolables. A pesar del error inicial de los benjamitas,
la decisión de las otras tribus de iniciar una guerra y, como resultado, diezmar a gran parte de los benjamitas desencadenó serias implicaciones. Ahora, ambas partes lidian con las ramificaciones de sus decisiones. Es crucial entender que podemos controlar nuestras acciones, pero no las consecuencias que de ellas se derivan. Cada decisión acarrea desenlaces imprevisibles y el núcleo radica en la falta de control sobre esas ramificaciones. Esto se hace evidente cuando los israelitas exterminan a hombres del clan de Jabes-Gilead, dejando a 400 mujeres en una situación vulnerable y desafiante. En resumen, la esencia es esta. Una mala decisión a menudo desencadena otras malas decisiones y afecta directamente a otras personas. Al repasar esta historia, vemos cómo muchos sufrieron debido a una elección equivocada. Algunos de los benjamitas soportaron las consecuencias merecidas, pero la mayoría no tenía participación en el error original y terminó pereciendo en la batalla. Las personas de Jabes-Gilead también sufrieron, perdiendo vidas y teniendo a sus mujeres llevadas, lo que resultó en más secuestros. Sin embargo, la quinta y última lección a destacar es que incluso en medio de las decisiones más destructivas, Dios ofrece gracia. A pesar de las ramificaciones de las malas elecciones, el libro de Jueces termina mostrando cómo los benjamitas fueron capacitados para reconstruir, regresar a sus tierras y ciudades. Cada israelita regresó a su propia herencia, una reafirmación del ciclo vivido en esa época. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Dios, en su gracia, permitió la reconstrucción de la tribu de Benjamín, pero las lecciones permanecen. El mensaje crucial aquí es entender que cada decisión lleva consigo consecuencias inmensurables, algunas de las cuales no podemos prever. Si hay algo que sacar de este video, es comprender que nuestras acciones tienen peso e impacto, y frecuentemente esas consecuencias están más allá de nuestro control. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.